Aquel día de octubre, cuando crucé la entrada del parque, sentí que algo me observaba. El columpio se movía lentamente y en él había un niño con ojos tristes que nunca podría olvidar. Recuerdo el parque como si fuera ayer. De niño, pasaba las tardes en ese lugar. Era mi refugio en un mundo que a veces parecía tan abrumador. Era un rincón mágico, un espacio donde la imaginación podía volar y donde sentía que podía ser libre. La esencia del parque se quedaba grabada en mi mente. El canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles y el aroma fresco de la hierba recién cortada. Pero más que nada, había algo especial. Un columpio colgado de un árbol grande y viejo, en medio del parque. Aquel viejo columpio era el centro de mi universo. Las cuerdas gruesas sostenían un asiento de madera que crujía levemente cuando me impulsaba hacia adelante. Cada vez que me sentaba en él, era como si abriera una puerta a otro mundo, donde podía imaginar que volaba tan alto, sobre las nubes y los tejados, escapando de mis problemas. En mi mente, el columpio se convertía en un barco, surcando mares desconocidos, o en un avión, volando por los cielos despejados. Sin embargo, todo cambió un día de octubre. Aún recuerdo que ese día el cielo estaba cubierto con nubes de color gris y el viento arrastraba las hojas secas, formando pequeños remolinos que danzaban a mi alrededor. Ese día, al cruzar la entrada del parque, una rara y extraña sensación de inquietud se apoderó de mí. El aire, normalmente fresco y lleno de vida, parecía más pesado, como si el parque mismo contuviera un secreto oscuro que aguardaba ser revelado. Al principio me pareció algo normal, ya que a pesar de esa sensación, caminé hacia el columpio, aferrándome a la esperanza de que la familiaridad del lugar me brindara consuelo, ya que tuve un mal día en el colegio porque discutí con mi mejor amigo. Pero cuando llegué al centro del parque, el mundo a mi alrededor se detuvo. Ante mis ojos, el columpio se balanceaba lentamente, como si alguien invisible estuviera usándolo. Me detuve en seco, perplejo. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación. Un adulto, otro niño, cualquier cosa que pudiera justificar lo que estaba presenciando. Pero el parque estaba completamente vacío. Solo el columpio, que se movía en un vaivén pausado, parecía tener vida propia. Incluso llegué a pensar que era el viento. Dudé, sin saber si debía acercarme o dar la vuelta y regresar a casa. Una mezcla de curiosidad y miedo me empujó a dar unos pasos hacia él. Fue entonces cuando lo vi. Al principio, pensé que era una ilusión, una sombra, quizás. Pero a medida que me acercaba, la figura se hizo más clara. Era un niño, un poco más joven que yo, de unos 8 años, sentado en el columpio. Llevaba una ropa extraña, algo antigua y desgastada, y su piel era pálida, casi translúcida. Sus ojos, esos ojos me persiguen hasta hoy. Eran oscuros y hundidos, cargando una tristeza indescriptible, un vacío que me helaba el alma. Me quedé inmóvil, atrapado entre el deseo de huir y la necesidad de comprender. Sentía el frío de su presencia, como si estuviera atrapado en una sombra helada que lo envolvía. Él no decía nada, no hacía ningún movimiento, solo se balanceaba, adelante y atrás. Cada vez que el columpio regresaba hacia mí, parecía acercarse más, como si me estuviera llamando. Quería correr, gritar, pero no podía moverme. Era como si su mirada, desgarradora, hubiera atrapado mi voluntad. De repente, tropecé hacia atrás y caí al suelo.
Cerré y abrí los ojos, y en ese instante el niño había desaparecido. El columpio seguía moviéndose, pero él ya no estaba allí. Me levanté como pude, sintiendo mi corazón latir con fuerza, y salí corriendo del parque sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir, ya que el terror se apoderó de mis sueños. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver al niño, sus ojos oscuros, la forma en que me miraba, cargado de una tristeza infinita. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, una alucinación provocada por mi propia imaginación. Pero en el fondo, sabía que era real, que había visto algo que no podía explicar. Fue entonces cuando decidí que nunca más regresaría al parque. Pasaron las semanas, y cada vez que me acercaba a la ventana de mi habitación, sentía que aquel niño me observaba. Me asomaba con la esperanza de no ver nada. Sin embargo, el miedo no se desvanecía. En ocasiones, mientras jugaba en la calle con mis amigos, el eco de aquel columpio y la sombra del niño volvían a atormentarme. Aquel parque, que había sido un refugio anteriormente, se había transformado en un lugar de pesadilla. Una tarde, mientras jugaba en la calle, escuché a mi madre hablar con unas vecinas. No estaban hablando demasiado alto, pero al oír la palabra parque, fue cuando me detuve a escuchar atentamente. «Ese lugar siempre ha sido raro», decía una de las señoras. «Hace años un niño murió allí. Parece que sus padres nunca lo cuidaron bien, ya que peleaban constantemente y nunca le prestaron atención. El pobre niño siempre estaba solo, y al final ocurrió una tragedia. El niño huyó al parque mientras sus padres peleaban como de costumbre, y mientras columpiaba se cayó y golpeó la cabeza con una piedra, y fue así como murió». Cada palabra era como un golpe en el pecho. Sentí un nudo en la garganta. Aquel niño en el columpio, esa figura espectral, era el espíritu de un niño que había encontrado su final en ese parque. Un niño que, como yo, había buscado consuelo en ese columpio, pero cuyo final fue trágico, atrapado en un círculo de soledad y tristeza. Esa noche me desperté sudando, como si alguien me estuviera observando. Durante horas me quedé en la cama con los ojos abiertos, convencido de que, si me asomaba por la ventana, vería al niño en mi patio, esperando. Al día siguiente, impulsado por una fuerza que no entendía, decidí regresar al parque. No podía evitarlo. Era como si algo dentro de mí me obligara a volver. Caminé hasta el columpio y lo encontré ahí, quieto, balanceándose apenas con el viento. Tomé aire, intentando controlar el temblor de mis manos, y avancé hasta estar a un par de pasos de él. Fue entonces cuando sentí un frío que parecía nacer de dentro de mí. Observé el columpio, y en la corteza del árbol junto a él noté marcas de manos, pequeñas, como si alguien las hubiera dejado al presionar con fuerza la madera. Parecían recientes, frescas. Me acerqué y fue como si sintiera la presencia del niño, tan real, tan palpable, como si estuviera de pie justo a mi lado. En ese momento, algo me rozó el hombro. Sobresaltado miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, el peso en mi hombro permanecía, como una mano fría que buscaba mi atención. Y en ese instante lo entendí. Su tristeza, sus ojos vacíos, aquel columpio. Ese niño no encontraba paz. Estaba atrapado, condenado a regresar a aquel lugar donde solo había encontrado soledad. Sentí una presión en el pecho, un dolor indescriptible, como si aquella tristeza me envolviera también a mí. Fue demasiado. Di un paso atrás y luego otro, hasta que mis pies se movieron solos y comencé a correr. Al salir del parque, sentí que ese vacío, esa oscuridad,
se quedaba detrás de mí, pero en el fondo sabía que no estaba realmente libre de ella. Sentí tanto miedo que decidí contarle la historia a mi mamá, pero ella me dijo que era producto de mi imaginación, pero que si me daba tanto miedo, no regresara al parque. Así que nunca volví al parque. Pero aún hoy, cuando paso cerca, puedo oír el débil balanceo de aquel columpio. Y, si cierro los ojos, puedo ver esos ojos tristes que me observan, esperando que alguien regrese. Pasaron los años, y con ellos se desvanecieron muchas cosas. La imagen del columpio y del niño se volvió una sombra en mi memoria, un eco distante de una infancia que había quedado atrás. Sin embargo, el parque nunca se borró del todo. Era un lugar que se encontraba a solo unas cuadras de mi casa. Un recordatorio de un pasado que, aunque aterrador, también había sido parte de mí. Las risas de otros niños, el canto de los pájaros, el murmullo del viento entre los árboles, todo eso había cambiado. Pero en el fondo, algo permanecía intacto. Un día, mientras paseaba por el vecindario, decidí que ya era tiempo de enfrentar mis miedos. Llevaba años sin pensar en aquel niño, pero el impulso de regresar al parque era más fuerte que el miedo que había sentido antes. A pesar de que mi corazón latía con fuerza, decidí dar el paso y entrar al parque una vez más. El ambiente era diferente. El parque había sido renovado. Nuevos columpios, una casita de juegos pintada de colores brillantes, flores que antes no habían crecido ahora florecían en abundancia. Sin embargo, en el fondo, el mismo aire pesado seguía presente, como si las viejas memorias aún habitaban entre los árboles. Al llegar al centro del parque, vi el viejo columpio. Aún estaba allí, pero ahora parecía más un objeto de museo.